Entonces ya no digo más, no vaya y meta la pata. Con todas las obras que tiene. Porque venga, eso no vale para nada, las obras no. o sea, Eso de recordarme la muerte de mi madre también en mis brazos, también. Con todo lo que viajaba por entonces. Bueno, sí, se me murió en mis brazos casi de repente. Pero ya tenía 95 años también. Pero ahí aprendí, como decían esta señora y su hija, que la fe le dice a uno dónde está el puerto y le marca el rumbo para navegar y poner el timón, pero no le ahorra a la barca los bandazos de las olas. Por si acaso, no vayamos a creer que la fe es una pócima mágica que nos libera del dolor y del misterio de la cruz y de pasar por esa experiencia análoga del huerto de Getsemaní y del abandono de los amigos y de la traición y de la muerte y hasta de la lanzada post-mortem. Es así. Bueno, ¿y qué puedo yo decir ahora después de estos testimonios? Porque a mí me toca hablar del testimonio de la fe, pero hablar del testimonio mientras que otros han dado testimonio, que no es la misma cosa. Tienen la hoja, ¿no? ¿Tienen una hoja delante? ¿Sí? Bueno, pues vamos a procurar seguirla al pie de la letra. No es mi estilo. Hay un cura leonés, que seguramente le conocerán, que está en Oviedo, que es Luis González Morán, de los Barrios de Luna, que dice: tú siempre haces lo mismo, vas a un auditorio y dices, bueno, aquí está la conferencia, pero como es muy rollo se la voy a contar. Esta vez no, esta vez yo creo que voy a seguir la conferencia. Testimoniar y transmitir la fe hoy. Nos ha dicho mi amigo y paisano, Padre Felicísimo, que el testimonio no es el objetivo, y es verdad. Sabemos que la fe necesita símbolos. Símbolo es una palabra griega bien bonita. Significa símbolo, significa colocar junto a. Son signos por los cuales somos reconocidos por los miembros como miembros de la tribu o del clan. Y los símbolos de la creencia son símbolos de verdades, lo que creemos. Son símbolos celebrativos, que celebramos. Son símbolos de comportamiento y son símbolos oracionales. Que, por cierto, son las 4 partes del catecismo de la Iglesia Católica y eran las 4 partes del catecismo de Astete y eran las 4 partes del catecismo de Trento y eran las 4 partes que ya Santo Tomás de Aquino asignaba al reconocimiento cristiano, y son las 4 columnas sobre las cuales se basaba la comunidad cristiana primera de Jerusalén, y no pueden ser otras. Bueno, y testimoniamos lo que creemos, testimoniamos las verdades, y las testimoniamos con gusto, además, sabiendo que las verdades que creemos no son oprimentes, al contrario, son liberadoras. La palabra dogma tiene tan mal sentido en nuestra cultura. Resulta que el dogma es precisamente las verdades liberadoras, las verdades históricas a las que nos unimos y que creemos. Pero además los símbolos son también símbolos celebrativos. El Papa lo ha dicho en la carta de la Puerta de la Fe, pidiéndonos que recordemos la fe profesada, la fe celebrada, la fe vivida y la fe rezada. De nuevo, los 4 grandes pilares. Así que el testimonio nos lleva a ofrecer, a dar testimonio de esos 4 símbolos. Damos testimonio de lo que creemos, para eso necesitamos razonarlo, de forma que nuestra fe, aunque no sea una fe racional, sea una fe razonada y razonable. Damos testimonio de lo que celebramos también, sabemos decir por qué celebramos y por qué celebramos esos signos de nuestra creencia. Sabemos dar razón también del cómo nos comportamos, también sabemos dar razón de una ética, de una moral, que es la moral del seguimiento de Cristo, del seguir sus huellas, no solamente de seguir sus mandatos, como a veces decimos. Eso sería una moral nominalista, que no le gustaría nada a Santo Tomás de Aquino. A Guillermo de Ockham a lo mejor, pero a Tomás de Aquino no. No vivimos una moral meramente nominalista. Hacemos esto porque Cristo lo mandó. No. Ni siquiera hacemos esto por imitar a Cristo. Tampoco. Hacemos esto porque Cristo vive con nosotros. La moral cristiana, y eso lo explicamos bien pocas veces, no tiene a Cristo
solamente por maestro, sino que tiene a Cristo por sujeto, por consujeto. Él vive en nosotros. No puedo comportarme de otra forma. Soy hombre nuevo en Él, porque Él vive en mí. Qué poco explicamos esto, y menos a lo mejor los profesores de teología moral. Bueno, yo creo que en estos últimos tiempos eso tratamos de decir. Pero incluso nuestros colegas teólogos de otras disciplinas no acaban de entendérnoslo. Siguen pensando en la teología moral en términos nominalistas, como una obediencia a unos mandatos heterónomos. Los mismos teólogos no han descubierto, o por lo menos no nos lo demuestran que lo hayan descubierto, que damos testimonio de que Cristo vive en nosotros y por eso nos comportamos así. Fíjese qué es lo que dice Pablo a los Corintios, en el capítulo 6. Los corintios aceptan la fe, por lo menos unos cuantos. Pero en Corinto decía Estrabón que había 10.000 prostitutas. Si en una ciudad con un puerto de mar hay un barrio de prostitución, Corinto que tenía 2 puertos de mar, pues imagínate. De tal forma que para llamar a una muchacha una cosa fea, le decían, estás hecha tú una buena corintia. Ya todo el mundo entendía de qué se trataba. Eran palabras sinónimas. Bueno, pues a esa gente, Pablo les dice, cuando acudís a los cultos de prostitución, obligáis a Cristo, que vive en vosotros, a adorar al Dios en honor del cual se comete la prostitución, o se realiza la prostitución. Es impresionante la hondura de ese argumento. Nunca recordado. No es que desobedezcamos una orden, no es que no imitemos a Cristo, es que Cristo que viva en mí es obligado a prostituirse, o a mentir, o a hacer injusticia. Es impresionante. Cristo es el consujeto de la vida moral cristiana. Bueno, pues damos testimonio también de ese comportamiento, porque Él vive en mí. Oye, ¿usted por qué se comporta así? Porque Cristo vive en mí. Quiero que se lo explique de otra forma. Y damos finalmente testimonio también por nuestra oración. Nuestra oración, todos los teólogos han dicho eso de la lex orandi, lex credendi. Yo añado siempre también lex agendi. La ley del orar determina la ley del creer y esta la ley del actuar. Ya sabemos que tiene su ambigüedad también el argumento, pero bueno. Así que es verdad que el testimonio no es la meta. Siempre damos testimonio de Jesucristo vivo y resucitado, que se nos ha aparecido. A nosotros también. Se nos aparece también Cristo a nosotros. Los textos neotestamentarios utilizan ahí un aoristo pasivo, ofce, que significa se les hizo ver, Dios les hizo ver al Cristo vivo. En el pueblo del Padre di un retiro a los sacerdotes de la diócesis de León. Después nos invitaron a una caldereta preparada allí por los pastores en su pueblo. Pero me invitaron con picardía, porque yo había dicho una vez en la parroquia donde yo estaba de cura que Cristo se nos había aparecido a un grupo de catequistas y a mí, y entonces los sacerdotes de la diócesis pidieron al obispo que me obligara a dar un retiro para que contara cómo se nos había aparecido Jesucristo. Tenía allí 50 pares de ojos mirándome. Menos mal que un sacerdote de los más venerados en la diócesis al final dijo, yo creo que es verdad, se les ha aparecido el Señor resucitado. Dije, bueno, por esta vez estamos salvos. Se nos aparece el Señor, pero nosotros entendemos la aparición como que fuera asunto de fantasmas. Aparecerse no es asunto de fantasmas, es que Dios nos hizo ver a su Hijo, nos hizo ver. Esos auristos pasivos, decía el padre Servi, que en el Instituto Bíblico tiene siempre por sujeto a Dios. No se menciona a Dios por el respeto hebreo a Dios. Dios nos hace ver a Jesucristo. Se lo hizo ver a los discípulos de Maús, y se lo hizo ver junto al lago, y se lo hizo ver a María Magdalena y a sus amigas. Así que es verdad que no, el testimonio no es la meta es el Señor Jesús. Vamos a ver qué dice ahí la hoja que tienen ustedes delante. Lo que el mundo necesita hoy de manera especial es el testimonio creíble. El testimonio creíble de los que iluminados, otra vez lo de iluminados, Padre Felicísimo. Iluminados en la mente, esto de los iluminados me gusta a mí mucho. Porque el Papa, en la carta sobre la puerta de la fe, ha puesto varios modelos de fe. El primero, Cristo, cosa que a algunos ya les llama la atención. Pero ¿cómo Jesús va a ser testigo de fe? Si era Dios, lo veía todo, no necesitaba creer. Eso me lo han dicho hace poco, después de una conferencia.
Querrá decir que nosotros creemos en Cristo, pero que Cristo creyese, eso no lo entiende nadie. Si quieren luego lo explicamos. Así que un modelo de fe es Jesús, otro modelo es María, después vienen los apóstoles, después los mártires, después los confesores, va citando el Papa, y después cita dos mujeres, dos iconos femeninos preciosos, que son la samaritana y Lidia de Filipos. Las dos como modelos creyentes para este momento. Con tu hermano Martínez Puche fuimos a grabar unos programas de televisión a Tierra Santa, y fue la última vez que logré bajar al Pozo de Jacob, en Sicar, porque después ha sido tan difícil por todo lo que está pasando en Tierra Santa. Y bajando por la escalera, dije, José Antonio, mira lo que hay aquí. Hay un cuadro de una mujer con un cántaro acercándose a un pozo. Dice, esa es la samaritana. Sí, pero mira lo que dice ahí en griego. Hagia Fotine, Santa Fotina. ¿Saben lo que significa Fotina? Sí, todo el mundo sabe. Fotografía. Fosfoto significa luz. Así que nuestros hermanos griegos a la samaritana la llaman Santa Fotina, es decir, en castellano, Santa Iluminada. ¿Qué te parece? Se non è vero e ben trovato, ¿eh? Está bien. Yo no sé si tenía eso en el DNI, la samaritana, Santa Iluminada. Es decir, la Santa Iluminada por excelencia. Llegó a Sicar junto al pozo a mediodía. ¿Era mediodía porque llegó junto al pozo o se hizo mediodía en su vida cuando se encontró con la luz del Señor? Bueno, pues lo que el mundo necesita hoy de manera especial es el testimonio creíble de los que, iluminados en la mente y el corazón por la palabra del Señor, en la mente y el corazón. Lo dice el Papa también a propósito de Lidia. Lidia escuchó, pero el Espíritu Santo le tocó el corazón. Son capaces de abrir el corazón y la mente de los demás. Así que el corazón se nos ha abierto por la palabra del Señor y nos han dado la llave para tratar de abrir el corazón y la mente de los demás. Es bonito, aquí ha tratado de hacer el Papa casi un poema. Así que tratamos de abrir la mente y el corazón de muchos al deseo de Dios. Al deseo de Dios. La enorme fuerza que tiene el deseo en la Sagrada Escritura, el desear ver el rostro del Señor, los salmos de las peregrinaciones, tu rostro buscaré, Señor. La importancia que tiene el deseo en la vida de los místicos, en Santa Teresa de Jesús. Así que tratamos de suscitar el deseo al menos. No de adoctrinarlos, simplemente suscitar el deseo de Dios, que no es poco. El deseo de Dios y de la vida verdadera. Qué bien ha dicho esta niña esto, que él ya ha aprendido a distinguir entre satisfacciones y felicidad. Las satisfacciones son pasajeras, la felicidad es duradera. Bueno, pues ayudar a la gente a descubrir el deseo de Dios y de la vida verdadera. Dan ganas de poner ahí un signo igual. El deseo de Dios, es decir, de la vida verdadera. Esa que no tiene fin. Carta Apostólica Porta Fidei, número 15. Introducción. Hace poco hemos podido ver la película de Dioses y Hombres. El director Xavier Beauvoir ha encontrado el tono preciso para presentarnos el drama íntimo de una comunidad de monjes trapenses. ¿Se acuerdan? Dejaron su familia y su tierra, voy a leer saltándome muchas cosas, para ir a aquel sencillo monasterio del Atlas en África. Y allí hicieron realidad el ideal cristiano y monástico de la hospitalidad universal. Estos 7 monjes degollados en mayo de 1996 son un testimonio de integridad humana, de fraternidad universal y de fe cristiana. Ante el futuro amenazador que se avecina, algunos monjes tienen claro que han de permanecer en el puesto. Otros dicen que hay que levantar el vuelo. Somos como pájaros que pueden volar y nos levantamos de esta rama y nos vamos. Sí, sí. Una voz de mujer los interpela en lo más hondo y le dice, no, ustedes no son los pájaros. Nosotros somos los pájaros y ustedes son la rama. Si se van, ¿dónde nos apoyaremos? Es casi el centro de la película, aquella frase de aquella mujer. Es inolvidable el fuerte dramatismo de la escena de la votación final, calcada sobre la imagen de la última cena de Jesús en la película. Todos deciden quedar en el lugar. En realidad la vida la habían entregado ya al aceptar su vocación.
¿Qué diferencia hay entre la vocación bautismal, la vocación religiosa y la vocación al martirio? Si es lo mismo. ¿Qué trampa nos hace disociar esas vocaciones? Si es única, es la misma. La fidelidad a la llamada del Señor no admite revisiones. Todos los que han escuchado la invitación de Jesús saben que su vida es una ofrenda de fe, un servicio de amor y un testimonio de esperanza. ¿Por qué citaré yo estas tres palabras? Habíamos heredado de los griegos las 4 grandes virtudes morales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Pero en el primer escrito cristiano, pregunta a veces hasta a los alumnos, ¿cuál es el primer escrito cristiano? Dice, el Evangelio de San Mateo. Otro dice que no, el de San Marcos, que fue... Que no, el primer escrito cristiano es la carta primera a los tesalonicenses, ¿o no? Bueno, pues empezamos a leer la carta a los tesalonicenses. Oiga, en el capítulo 1, verso 2, Pablo dice, damos siempre gracias a Dios por la firmeza de vuestra fe, por el coraje de vuestra esperanza y por la fecundidad de vuestro amor. Ya, nada más empezar. A eso hemos sido llamados, a dar este testimonio de fe, de amor y de esperanza. Y sabemos que testimonio y martirio son palabras sinónimas. También me gusta jugar con los jóvenes, sobre todo. ¿Alguien sabe cómo se dice testigo en griego? ¿Qué sé yo? Que sí, lo sabe todo el mundo. Mártir. Testigo. Testigo es el mártir. Sabemos que testimonio y martirio son palabras sinónimas y son 2 caras de una misma vocación. Ni siquiera 2 caras. Son 2 tiempos en continuación. Nadie puede ignorar el drama en el que se enreda la decisión fundamental de seguir a Jesucristo hasta el final. En las experiencias análogas que ha dicho mi amigo y paisano. Seguir al Señor hasta el final. En la tentación del Gólgota de entonces y las tentaciones del Gólgota de ahora. Hasta el final. Una mirada a nuestro tiempo. Yo no sé si se han dado cuenta, yo supongo que sí se han dado cuenta, pero es mi manía de siempre y es el haber estado en San Francisco de la Vega de cura 11 años. Pues el esquema que les he dado es una catequesis, les voy a someter a ustedes a una catequesis. ¿No lo ven? El número 1 es el ver, el número 2 y el 3 es el juzgar y el número 4 es el actuar. Ver, juzgar y actuar. Primero, mirada a nuestro alrededor. ¿Qué pasa hoy? Bueno, lo que pasa es muy complejo, la realidad no es tan simple como la imaginamos, nuestro mundo nos ofrece muchos frecuentes y fuertes contrastes. Hay rayos de luz que lo iluminan, ¿cómo no? Si no los podemos negar. Pero hay también muchas cuantas zonas de sombra. En la carta del Papa sobre el año de la fe, en la puerta de la fe, pone algunos aspectos difíciles, negativos, de sombra, y también algunos aspectos positivos que nos ayudan a levantar el ánimo. A nuestro alrededor hay personas que viven su fe de forma alegre y comprometida. Si no estaba claro, lo acabamos de oír ayer y hoy. Y hay también otras personas que se presentan como creyentes no practicantes, que es un invento español, como el jamón de jabugo y esto. Creyente no practicante. Muy divertido eso, creyente no practicante. Yo digo que se parece al esposo que dice, yo amo a mi esposa, pero no se lo he manifestado, ni se lo manifiesto, ni se lo quiero manifestar. Pregúntele a la esposa a ver cómo se siente. Pero este verano se me ha ocurrido otra imagen que yo creo que es más eficaz. El creyente no practicante es como el que dice, yo soy sincero, pero hace 30 años que no lo manifiesto. Mucho más evidente la imagen. Soy sincero, pero no practicante. Bueno, pues bien. Pero es que en España, además del creyente no practicante, tenemos otra figura muy curiosa, que es el practicante no creyente. ¿De qué se ríen? ¿Conocen alguno? A lo mejor a mí mismo. Me conocen a mí y dicen, ¿te estás retratando? Pues somos algunos que andamos por ahí. Practicantes no creyentes, miembros de no sé cuántas cofradías, y bueno, muy rezadores y muy no sé cuánto, practicantes, pero poco creyentes. Con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, número 11, el Papa Benedicto XVI retomó algunas ideas que parecen preocuparle especialmente y afirmó que, se lo dijo a las hermanas jóvenes en el patio del Escorial, se constata una especie de eclipse de Dios, una cierta amnesia,
Más aún, un verdadero rechazo del cristianismo y una negación del tesoro de la fe recibida, con el riesgo de perder aquello que más profundamente nos caracteriza. Lo había dicho también en la carta con la que convocaba la Jornada Mundial de la Juventud. Causas de esta actitud ante Dios, pues pueden ser muchas y muy complejas, pero el olvido de Dios y la negación de la fe recibida no acontecen de forma inocua. No deja uno de creer en Dios y se queda tan fresco, ¿eh? Eso afecta hasta el hígado. De hecho, contribuyen en gran medida no solo a la pérdida del sentido de la vida, sino también a la degradación de las relaciones interpersonales. El eclipse de Dios que se experimenta en nuestra sociedad es un desafío y una seria interpelación a todos los creyentes. Y eso exige de todos los que dicen o decimos que somos creyentes, gracias a Dios. Exige un anuncio, 1, 2, y un testimonio. Los que hemos recibido el don de la fe y tratamos de permanecer fieles a él, con dificultades, que nuestra fe es siempre itinerante, nunca será una fe consumada hasta la patria eterna, estamos llamados a anunciar una y otra vez el misterio de la salvación. Y estamos llamados sobre todo a hacerlo creíble, gracias al testimonio coherente de la vida. En el contexto de la Jornada Mundial de la Juventud decía también el Papa: de esta amistad con Jesús nacerá también el impulso que lleva a dar testimonio de la fe en los más diversos ambientes, incluso allí donde hay rechazo o indiferencia. No se puede encontrar a Cristo y no darlo a conocer a los demás. Por tanto, no os guardéis a Cristo para vosotros mismos, dijo a los jóvenes. Comunicad a los demás la alegría de vuestra fe. La alegría de vuestra fe. Nietzsche se nos quedaba mirando y decía: canciones más alegres tendrán que cantarme para convencerme, parecen sepultureros. Si decimos creer en el Dios que es nuestra alegría, y luego lo decimos con ánimo, es como el que va vendiendo jabones y dice: compren este jabón que dicen que es muy bueno, yo nunca me lavo, pero ¿qué le vamos a hacer? Comunicad a los demás la alegría de vuestra fe. El mundo necesita el testimonio de vuestra fe, necesita ciertamente a Dios. Eso les decía el Papa en la homilía pronunciada en la misa conclusiva de la Jornada Mundial de la Juventud. Bueno, y sobre esto, para no alargarnos, ¿qué nos dice la revelación sagrada? Pues que la verdad no se resigna a ser admirada o contemplada, exige ser vivida cada día, anunciada con las palabras, testimoniada en el momento de la prueba. El testimonio es una forma de la transmisión del conocimiento y de las actitudes ante la vida. El testigo afirma la verdad por medio de palabras o por sus actos, es decir, por un modo de existencia que puede llegar hasta el sacrificio. El testimonio es pues un acto de justicia a Dios y un acto de justicia también hacia nuestros compañeros, que sirve para establecer o para hacer conocer la verdad que nos hace libres. Así que testimonio, libertad y liberación tienen mucho que ver entre sí. Nos liberan a nosotros mismos para que podamos liberar. En el Antiguo Testamento, ¿cómo presentaron el testimonio? No podemos ignorar el origen forense de la palabra, de la expresión. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Mandamientos, libro del Éxodo. Ya la ley de Moisés condenaba el falso testimonio. No levantes testimonio falso, ni ayudes al malvado dando testimonio injusto. No sigas a la mayoría. Fíjate, no sigas a la mayoría para hacer el mal, ni te inclines en un proceso por la mayoría en contra de la justicia. Y mis alumnos creen que las mayorías definen hoy lo que es la verdad y la bondad y la belleza, fíjate. Hemos decidido hacer huelga, está mal. Pero lo hemos decidido por mayoría, pues sigue estando mal. La verdad no la han tenido nunca las mayorías, sino las minorías. Los grandes fundadores eran minoría, y los inventores, o no, y perseguidos además. Pues no, nos han hecho creer que las mayorías tienen la verdad, y la bondad y la belleza. Por tanto, si se aprueba una ley del aborto por mayoría, ¿por qué va a ser mala? Aunque los votos que crearon la mayoría ya han sido comprados a golpe de millones de euros. 1.300.000 niños asesinados en España por las leyes del aborto, por mayorías compradas con dinero, por concesiones económicas. ¿Cómo puede ser justo eso? ¿Y cómo podemos guardar silencio ante eso? Y junto al aborto, tantas otras injusticias económicas, sociales, ante los pobres y los privados de voz y de voto. Bueno, pues esto estaba en la Biblia. No sigas a la mayoría para hacer el mal, ni te inclines en un proceso por la mayoría en contra de la justicia.
Dar testimonio de la verdad es dar testimonio de Dios, que es la verdad. Vosotros sois mis amigos, dice el Señor, y mis siervos, a quienes elegí para que se me conozca y se me crea por mí mismo y se entienda que yo soy. Dios necesita de nosotros. Hace 2 semanas estaba en China y en Pekín, en la catedral, cantaron una canción norteamericana preciosa, 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 en la misa de la Iglesia Nacional, digamos. Cristo solo tiene tus pies, Cristo solo tiene tu corazón, Cristo solo tiene tus labios. En la misa internacional. Bueno, pues esto lo decía Isaías, capítulo 43. Vosotros sois mis testigos y mis siervos a quien elegí para que se me conozca y se me crea por mí mismo y se entienda que yo soy. Dios no será creído si nosotros no lo hacemos creíble. El mismo pueblo reconoce que Dios es el testigo veraz y leal. En la Escritura encontramos el testimonio canallesco también, de los que facilitan la condena de Nabot, en el primer libro de los Reyes, y de los viejos que acusan a Susana. Pero encontramos también el ejemplo dramático de Eleazar, el insobornable. Tengo mucho sobre él, pero me lo voy a saltar casi todo. Pero me impresiona la figura de Eleazar. Sometidos por los griegos que tratan de imponer su religión, le dicen, bueno, come un poco de carne de cerdo. ¿Qué más da? Si hay cosas que son insignificantes en la vida. Y Eleazar dice, no, hay cosas insignificantes, pero en el momento concreto se convierten en el testimonio definitivo. Hasta sus amigos se convierten en los teóricos del pragmatismo, pero él está enamorado no del pragmatismo, sino de la verdad, que no son la misma cosa. Ellos le sugieren que simule aceptar las normas del progreso griego, pero él replica que es indigno de su edad simular y fingir. Ellos consideran que se puede hacer el mal para conseguir un bien. Él defiende la objetividad del bien y el mal, con independencia de las eventuales consecuencias. Ellos lo invitan a aceptar la orden del rey para evitar su castigo. Él sabe que nunca podrá engañarse a sí mismo. Aunque pudiera escapar, comillas, aunque pudiera escapar de las manos de los hombres, ni vivo ni muerto escaparía de las manos del Dios omnipotente. Segundo libro de los Macabeos, 2:26. Su negativa es un gesto de resistencia pasiva ante el tirano. Hoy podríamos decir que es un acto de coherencia ética y que es un acto de objeción de conciencia. Es una profesión de amor a la verdad y sobre todo un testimonio de piedad, con lo rica que es la palabra piedad y el sentimiento de la piedad, hacia el Dios Santo, como él mismo confiesa cuando está a punto de morir. El Señor, que todo lo sabe, es testigo de que habiendo podido librarme de la muerte, estoy sufriendo en mi cuerpo los atroces tormentos de la flagelación, pero todo esto lo sufro con gusto por su santo temor. Me salto cosas. Y luego, para que estos jóvenes de hoy no se me escandalicen y digan que Eleazar al final de su vida traicionó la ley santa del Señor. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista es presentado como el que viene a dar testimonio de la luz. Juan 1, 7 y 34. Y esa luz no es él, es Jesús. Refiriéndose a estos textos, escribe San Agustín en una de sus cartas que un hombre tan grande debía dar testimonio de aquel que no era solo hombre, sino también Dios. En realidad, la grandeza del anunciante venía de aquel al que anunciaba. Los testigos son tanto mayores cuanto más grande es aquel del que dan testimonio. Juan brillaba en las tinieblas de su tiempo y de su pueblo, pero no era él la luz, no era él la luz que ilumina por sí misma. La luz verdadera era el Señor. Lo era Juan, lo era tan solo como lo son las lámparas que han de recibirla de otra luz anterior. Y lo era para indicar de dónde procedía la luz verdadera. Su testimonio tenía un fin bien preciso, que entonces y ahora todos podamos acercarnos con fe a quien puede darnos la luz para el camino, el sentido para la vida y la garantía de una salvación definitiva. En medio de vosotros está, y no lo conocéis. Sus llamadas a la conversión nacían precisamente de ahí, de la presencia escondida de aquel al que él anunciaba y precedía. Y la conversión tenía un sentido personal, de aceptación, de convivencia y conmorencia con el Mesías, y al mismo tiempo tenía un sentido moral también, de cambiar de actitudes y de compartir la túnica y el salario, y no exigir y no admitir la corrupción. También Jesús se presenta como un testigo de la verdad. Ha recibido un testimonio mayor que el de Juan, el del Padre que lo ha enviado.
Es consciente de haber sido enviado para dar testimonio de la verdad de Dios y de la verdad de su propia misión. Llevado ante el tribunal de Pilato, el mismo Jesús proclama que ha venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Juan 18:37. La idea de testimonio ha escrito Schnackenburg en su hermoso comentario al Evangelio según San Juan, en el 3er volumen. La idea de testimonio no tiene aquí de primeras un sentido terreno forense, no, sino que se refiere al testigo celestial que habla en el mundo de lo que ha visto y oído junto al Padre y que revela ese acontecimiento a los hombres como una verdad salvadora. Así que este sentido del testimonio en Cristo se contagiará también a los que viven en Cristo y a aquellos en los que vive Cristo. A lo largo de su vida, Él anuncia a sus discípulos que también ellos, también nosotros, habrán de dar testimonio porque han estado con Él desde el comienzo. Para eso les ha elegido, para que estuvieran con Él y para que dieran testimonio. Juan 15, 26, 27. Así que llevados ante los tribunales habrán de decir: elegid vosotros a quién tenemos que obedecer, a Dios o a vosotros. Estamos aquí para dar, os prohibimos dar testimonio de ese en cuyo nombre habéis curado al paralítico en la puerta hermosa del templo. Azotes, venga, castigos, aprended, no podéis hablar más de ellos. Bueno, al final los liberan, los mandan para casa, reúnen a la pequeña mini comunidad y hacen la primera oración que tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que dice: Padre de los cielos, hemos hablado de tu Hijo Jesús, nos han castigado. Bueno, danos fuerza para evitar los castigos y dispersarnos en paz para que no nos vuelvan a azotar por Jesucristo nuestro Señor. Me he equivocado, yo creo. Yo creo que no rezaron esto, ¿verdad? Danos fuerza para seguir anunciando a tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. La Iglesia primitiva recuerda, en efecto, con fidelidad, las palabras últimas de su Señor: seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Si ponemos el máximo esfuerzo en recordar las últimas palabras de la madre fundadora, o de nuestro padre o de nuestra madre, recordemos las últimas palabras de Jesús, que según los Hechos de los Apóstoles son estas: seréis mis testigos, pero sedlo, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. En espiral. Y bien pronto los cristianos hubieron de dar testimonio de la resurrección del Señor. Por la resurrección de Cristo llevo yo estas cadenas, dice Pablo, ante el gobernador romano y ante Agripa. Poco más y me convences, Pablo. ¿Qué más quisiera yo? Si en el Antiguo Testamento encontrábamos la figura de Eleazar, muy pronto en el Nuevo Testamento encontramos un relato paradigmático que es el de Esteban, recordado como el discípulo ejemplar que muere precisamente dando testimonio hasta la muerte. Se ha escrito con razón, lo ha escrito Roloff en su libro de los Hechos de los Apóstoles, que las dos últimas palabras de Esteban elevan su muerte a la categoría de modelo y ejemplo de cómo deben morir los testigos de Jesucristo. Si Jesús moría diciendo, con las palabras del Salmo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Esteban muere diciendo: Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hay un salto cristológico de la vieja tradición de la oración. Encomendamos nuestra vida a aquel que es nuestra vida. Recordando la vida y la misión de su Maestro, los cristianos sabrán que no deben avergonzarse nunca de dar testimonio del Señor, incluso hasta el sacrificio de la propia vida, sabiendo que esa entrega solo será posible gracias a la fuerza de Dios y del Espíritu. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 8. Reflexión cristiana eclesial sobre el testimonio. La referencia al testimonio y al martirio habrá de acompañar siempre a los cristianos. Santo Tomás aborda el tema del martirio en el marco de la virtud moral de la fortaleza, como no podía ser menos. El fuerte cristiano no es el que va aplastando a los demás, sino el que gracias a la gracia de Dios se mantiene firme en el camino. No deja de vincular él el calificativo de mártires con el de testigos de la fe cristiana. Suma Teológica, Secunda Secunde, 124, 4. O más en concreto, son testigos de la verdad que se ajusta a la piedad, dice Santo Tomás, citando unas palabras de la carta de Pablo a Tito. La mención de la verdad no es casual en Santo Tomás. Él explica inmediatamente que tal verdad es la verdad de la fe, la cual es causa de todo martirio, siempre. Pero
A la verdad de la fe pertenece no solo la creencia del corazón, sino la manifestación externa, que se hace tanto con palabras por las cuales se confiesa esa fe, cuanto por hechos por los que uno muestra sus creencias. Hasta aquí las palabras de Santo Tomás. Pero lo que me parece más importante todavía es esa pregunta que él se hace, si se puede llamar mártir al que da testimonio de cualquier verdad, aunque sea la verdad científica y no solo la verdad divina. Y Santo Tomás ha de admitir que la verdad de las ciencias no pertenece al culto de la divinidad, por tanto su confesión no puede ser causa directa de martirio. Tranquilos. Pero en su razonamiento hay una reflexión que a mí me sorprende por su apertura de miras. Pero como toda mentira es pecado, de ahí que evitar la mentira contra cualquier verdad que sea puede ser causa del martirio, en cuanto que la mentira es un pecado contrario a la ley divina. Así que cualquier bien humano puede ser causa del martirio en cuanto referido a Dios. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué trato de sugerir? Hombre, que algunos de nuestros hermanos han sido mártires, han sido testigos de la verdad, les han obligado a abjurar de su fe, porque eran cristianos o porque eran sacerdotes. 2 parientes tengo en la familia, mártires, asesinados, en proceso de beatificación. Un capuchino y un sacerdote diocesano, que invitó a los laicos que eran asesinados con él en el puerto de Pajares a morir cantando: cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, porque somos Eucaristía del Señor. Algunos de nuestros mártires lo son porque fueron invitados a abjurar de su fe, pero otros lo son porque quisieron practicar la justicia hasta el final, o porque trataron de defender la castidad. Tuvimos en Salamanca un curso de esos que organiza la facultad, y ese año me tocó a mí organizarlo, sobre la ley natural. Bueno, es un tema al cual vuelve Benedicto XVI constantemente, porque para un diálogo ecuménico entre las diversas religiones, pues es muy difícil decir que el bien moral lo es porque lo manda San Pablo. Si el otro lee el Corán o lee otro libro, como no encontremos una fundamentación en el ser humano o en la verdad última del ser humano, como decía Juan Pablo II, no puede ser. Bueno, pues en aquel seminario había algunas personas que eran muy contrarias a la categoría de la ley natural. Y en un momento yo dije, bueno, a lo mejor la palabra no es exacta y se la puede llamar, como dicen los alemanes, die Realität der Dinge, la realidad de las cosas, o la dignidad de la persona, o lo que sea. O como decía Antígona, en el drama de Sófocles, Antígona le decía al rey: hay leyes anteriores a las tuyas. Hemos desobedecido tu ley, pero tú tienes que obedecer a esas leyes anteriores. Llámenlas como quieran. Y en un momento dije, ¿se dan cuenta que los mártires cristianos de hoy son testigos de una verdad que con frecuencia es una verdad común a tantos otros? ¿Creen ustedes que Monseñor Óscar Romero fue asesinado para que abandonara la fe? No, es un mártir de la ley natural, es un mártir de la justicia. Bueno, eso estaba en Santo Tomás y yo creo que tenemos que seguir estudiándolo. Como toda mentira es pecado, como toda injusticia es una mentira, como toda injusticia es un pecado, el verdadero testigo es testigo de Cristo y de los valores que en Cristo nos han sido revelados. Toda la cuestión nos deja, toda la cuestión tomista, tomasiana mejor que tomista, nos deja sumergidos en un clima de profunda religiosidad, por una parte, y de sincera humanidad por otra. De sus argumentos se sigue una piadosa veneración por los que en aras del amor han amado la verdad divina por encima de su propia vida, y un profundo respeto hacia los hombres y mujeres que han entregado su vida por defender la verdad y el bien que sinceramente habían abrazado. A esta doctrina tradicional se ha unido posteriormente, cómo no, la doctrina conciliar. Se ha dicho que antes del Vaticano II la Iglesia privilegiaba en su lenguaje, y era verdad, el concepto de apostolado. Recuerden el libro aquel de Don Sotar, El alma de todo apostolado. Mientras que con motivo del concilio habría redescubierto la vocación al testimonio, o mejor, el lenguaje relativo a esa vocación al testimonio. Hay muchas ocasiones. Lumen Gentium 35 se refiere al mismo Cristo que vino al mundo para dar testimonio de la verdad, Gaudium et Spes 3, Dignitatis Humanae 3, pero en otras ocasiones se recuerda que también los apóstoles primeros se consagraron a dar testimonio de la verdad, Dignitatis Humanae 11, Lumen Gentium 24.
En consecuencia, la Iglesia entera es consciente de participar en la función profética de Cristo, difundiendo su testimonio vivo, sobre todo con la vida de fe y de caridad, Lumen Gentium 12, hasta convertirse ella misma en señal de orientación hacia Cristo para todas las gentes, para todos los pueblos. Y esta misión, este ministerio, esta vocación afecta a los presbíteros, no voy a citar, a los misioneros, a los religiosos, a los seminaristas y a todos los fieles. Sin embargo, especial relieve adquiere un texto conciliar en el cual se recuerda el deber de todos los cristianos de manifestar, comillas, manifestar con el ejemplo de su vida y el testimonio de la palabra, el hombre nuevo de que se revistieron por el bautismo, de tal forma que todos los demás, al contemplar sus buenas obras, glorifiquen al Padre, Mateo 5:16, y perciban con mayor plenitud el sentido genuino de la vida humana. Qué bonito esto, que nuestro testimonio no solo apunte a Dios, sino que apunte también al ser humano, para ayudarlo a descubrir el auténtico sentido de la vida humana y el vínculo universal de la unión entre todos los hombres. En el documento sobre las misiones adyentes, el testimonio de la palabra no trata de atraer la atención sobre el mismo testigo. El testigo es poco importante, lo que importa es más el mensaje que el mensajero, porque muerto el cantor no muere el cantar. Pero también es interesante subrayar que lo referenciado no es solamente situable en el ámbito de la trascendencia. El testigo cristiano remite a Dios Padre, pero remite también, y por la misma razón, a la verdad última sobre el ser humano, sobre su vida personal, sobre su inevitable solidaridad universal. Se nota que me da pena pasar adelante. Esto sería tan importante. Y después del concilio, yo siempre, si no lo cito, me da algo hoy. Siempre cito aquel texto del Evangelio Nunciandi de Pablo VI. Generalmente lo cito de memoria, pero hoy lo voy a leer. Supongamos un cristiano o un grupo de cristianos que dentro de la comunidad humana donde viven manifiestan su capacidad de comprensión y de aceptación, su comunión de vida y de destino con los demás, su solidaridad en los esfuerzos de todos en cuanto existe de noble y bueno. Supongamos además que irradian de manera sencilla y espontánea su fe en los valores que van más allá de los valores corrientes y su esperanza en algo que no se ve ni osarían soñar. Precioso. A través de ese testimonio sin palabras, estos cristianos hacen plantearse a quienes contemplan su vida interrogantes irresistibles. Miren los interrogantes. ¿Por qué son así? ¿Por qué viven de esa manera? ¿Qué es o quién es el que los inspira? ¿Por qué están con nosotros? Y dice el Papa, pues bien, ese testimonio constituye ya de por sí una proclamación silenciosa, pero también muy clara y eficaz de la buena nueva. Así que en un momento en que volvemos a hablar tanto de la evangelización, a lo mejor conviene recordar estas palabras de Pablo VI. ¿Por dónde empieza la evangelización? Pues, como decía Juan Bautista Metz, que escribió el teólogo que escribió el libro aquel sobre la teología del mundo, Dasein und Andersein. Estar ahí siendo diferentes. Llamar la atención, pero no llamar la atención por lo tontos que somos, que también la llamamos, sino por los valores auténticos que defendemos. Un recuerdo. Las hermanas agustinas misioneras, a las que pertenece Conchita, de la que hablábamos antes, me mandaron a Argel a hablar a sus hermanas, que están allí, las agustinas misioneras. Y me preguntaron, el primer día, nada más llegar, ¿qué hacemos nosotras aquí en un país musulmán donde no podemos hablar de Jesucristo, ni podemos hacer misión, ni podemos hacer nada? ¿Qué hacemos aquí? Y les pregunté, ¿no suscitáis nunca preguntas? No, todos los días. Nos dicen, ¿cómo es que todos nosotros, todas nosotras quisiéramos emigrar a Europa y vosotras europeas habéis venido a África? No se entiende. Segunda pregunta. ¿Cómo es que siendo unas jóvenes tan majas no os casáis? Segunda pregunta. Y tercera. ¿Y cómo es que siendo tan buenas no sois musulmanas y os priváis de ir al paraíso? ¿Y qué contestáis? A la primera podéis decir que es que os gustaban los dátiles de África, a la segunda que no habéis encontrado un novio y a la tercera pues que vais a estudiar el Islam. No. Mirad a ver qué podéis contestar, pero ya es bueno que estéis suscitando esas preguntas. Cuando llegue el momento, pues habrá que decir la verdad. ¿A quién anunciamos y por qué estamos aquí? Y vaya si lo anunciaron, ¿recordáis?
Poco tiempo después de estar yo allí en su casa, en la Rue Larbi Madi, en el barrio de Bab el-Oued, ¿qué pasó? ¿Os acordáis? Esther y Caridad, una de Burgos y otra de León, fueron asesinadas a tiros mientras iban a misa el domingo, el día del domo. Y en las paredes del barrio apareció pintado: hemos eliminado a otros 2 enemigos de Dios. Sin palabras. Ese servicio silencioso a otros valores, a un no sé qué que quedan balbuciendo, que diría San Juan de la Cruz en otro contexto, ese es el principio de la evangelización. Ese portarse de una forma desacostumbrada. El catecismo de Astete que estudiamos en el norte decía: ¿y qué es fe? Creer lo que no vimos. Yo hoy digo muchas veces: la fe no es solo creer lo que no vimos, sino comportarnos como no vemos que se comportan los demás. Creer lo que no vemos. Aceptar como valores, aceptar como ideal axiológico el que no nos propone nuestra sociedad. Aceptar como valor ético, moral, religioso, lo políticamente incorrecto. El tema del testimonio en el magisterio de Juan Pablo II es tan amplio que no puedo resumirlo así. Unas veces subraya con esta categoría la vocación entera de la Iglesia, por ejemplo en la encíclica Dives in Misericordia, en el número 12. Otras veces recuerda cómo el Espíritu en la Iglesia está promoviendo el testimonio, en la encíclica sobre el Espíritu Santo, Dominum et Vivificante, número 5. Otras muchas veces habla del testimonio como camino de ecumenismo. Animada por el ejemplo de los santos, la Iglesia invita a los hermanos cristianos no católicos a dar un testimonio unánime, todos los cristianos, aunque no seamos del mismo grupo, de nuestras comunes convicciones sobre la dignidad del hombre. Es tan importante esto. Creado por Dios, redimido por Cristo, santificado por el Espíritu, llamado en este mundo a vivir una vida conforme a esta dignidad. En la solicitud sobre los asuntos sociales, número 47. Ese necesario testimonio con los anglicanos, con los luteranos, con los que sean, y con los griegos. De forma que ante el mundo se vea cómo el ideal de Jesús, aunque lo hayamos vivido de formas un poco distintas, es realmente humanizador. Aún antes de ser acción, dice él, la misión es testimonio e irradiación. Número 26. El testimonio de vida cristiana es la primera e insustituible forma de la misión. Refiriéndose al respeto que debe animar al diálogo, en el ámbito de la misión, afirma en esa encíclica, el interlocutor debe ser coherente con las propias tradiciones y convicciones religiosas y abierto para comprenderlas del otro, sin disimular o cerrarse, sino con una actitud de verdad, humildad y lealtad, sabiendo que el diálogo puede enriquecer a cada uno. No debe darse ningún tipo de abdicación ni de irenismo, sino el testimonio recíproco para un progreso común en el camino de búsqueda y experiencia religiosa, y al mismo tiempo para superar prejuicios, intolerancias y malentendidos. Me salto otros cuantos documentos, también tengo algunas cosas de Benedicto XVI en su encíclica Caridad en la Verdad. Muchas páginas. Bueno, número 4. Compromiso ante el año de la fe, viniendo a lo último de este Papa. Con motivo de la celebración de los 50 años de la apertura del concilio, como sabemos, el Papa ha convocado un año de fe por medio de la carta apostólica Porta Fidei, la puerta de la fe. El documento no se limita a una mera convocación, sino que incluye algunos de los elementos fundamentales que caracterizan la fe cristiana. Y entre ellos no falta la vocación y la responsabilidad del testimonio. Recuerda el Papa en el número 10 de esta carta que profesar con la boca indica a su vez que la fe implica un testimonio y un compromiso público. Hace 109 años, desde las conferencias Taylor, el mundo occidental y la alta cultura, dieron por supuesto que la fe es un sentimiento, y los sentimientos son privados, personales e intransferibles. Por tanto, la fe no puede ni debe tener resonancia pública. ¿Le suena todos estos presupuestos? Ahí está. Un alumno mío que hizo la tesis doctoral conmigo ha estudiado muy bien ese momento. ¿Cuándo
por influencia de un romanticismo recalentado, se empieza a pensar, la fe no tiene por qué tener una resonancia pública. Bueno, pues el Papa nos dice, el cristiano no puede pensar nunca que creer es un hecho privado. Como el no creer también es un hecho público. El creer es un hecho público y el no creer también. Más adelante añade el Papa unas palabras en las que la mención de la mente y el corazón del creyente conllevan la vocación a contribuir a la apertura de la mente y el corazón de los demás, que son las palabras que hemos citado al comienzo de esta charla. El mundo de hoy necesita estas personas que den testimonio de su fe. Ayer don Pedro aludía a las últimas catequesis del Papa de los miércoles. En la audiencia general del miércoles 14, el Papa propone 3 caminos que conducen a la fe, a Dios. 1, la contemplación del mundo. No lo voy a citar, aunque me encanta. Y ahí cita una frase de Einstein que se parece a lo que oímos ayer tarde. Decía Einstein que en las leyes de la naturaleza, bueno, se revela una razón tan superior que toda la racionalidad del pensamiento y de los ordenamientos humanos es, en comparación, un reflejo absolutamente insignificante, dicho por Einstein. El segundo camino es el hombre, y el tercer camino es la fe. Y hablando de la fe, dice el Papa, quien cree, la semana pasada, quien cree está unido a Dios, está abierto a su gracia, a la fuerza de la caridad. Así su existencia se convierte en testimonio, no de sí mismo, sino del resucitado. Y su fe no tiene temor de mostrarse en la vida cotidiana. Está abierta al diálogo que expresa profunda amistad para el camino de todo hombre y sabe dar lugar a luces de esperanza ante la necesidad de rescate, de felicidad, de futuro. Más adelante. Todo esto pide a cada uno hacer cada vez más transparente el propio testimonio de fe, purificando la propia vida para que sea conforme a Cristo. Hay muchos que tienen una concepción limitada de la fe cristiana porque la identifican con un mero sistema de creencias y de valores, y no tanto con la verdad de un Dios que se ha revelado en la historia, deseoso de comunicarse con el hombre de tú a tú, en una relación de amor con él. ¿Tan bonito? Ese testimonio se nos pide. Cito a continuación de nuevo las virtudes teologales. El mártir no es un desesperado ni un presuntuoso, como no lo es el testigo en la vida diaria. El testigo no entrega lo que desprecia, el mártir no entrega lo que desprecia. El testigo cristiano da testimonio de una vida, lo ha explicado muy bien Monseñor Rino Fisichella en el artículo Martirio, en el Diccionario de Teología Fundamental. El mártir cristiano da valor a lo que realmente tiene valor para él y cree que tiene valor para los demás. Los otros mártires, los que testimonian hasta la muerte una verdad científica o racional, o un bien humano y humanizador, están testimoniando, tal vez sin saberlo, la procedencia y la remitencia absoluta de esa verdad y de ese bien. También para ellos, tal responsabilidad moral radical está abierta a la trascendencia. Testigos de la fe, testigos de la esperanza, testigos de la caridad, podemos hacer nuestras las palabras y la oración final de San Policarpo de Esmirna, que ha recogido el Catecismo de la Iglesia Católica. Te bendigo, Padre, por haberme juzgado digno de este día y esta hora, digno de ser contado en el número de tus mártires. Has cumplido tu promesa, Dios de la fidelidad y de la verdad. Por esta gracia y por todo te alabo, te bendigo, te glorifico por el eterno y celestial sumo sacerdote Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él que está contigo y con el Espíritu te sea dada gloria, ahora y en los siglos venideros. A este testimonio estamos llamados los presbíteros, como nos ha recordado la doctrina de la Iglesia en todos estos tiempos. ¿Qué estamos llamados a dar? El Papa Benedicto XVI nos pedía que lo primero que tenemos que hacer los presbíteros es dar testimonio con nuestra propia vida. Su talante humano y su vida de fe ha de ser la primera llamada a los jóvenes que buscan un sentido religioso para su vida. La oración es el primer testimonio que suscita vocaciones. Y en segundo lugar, contagiamos nuestra vocación por el don total de nosotros mismos a Dios y a los demás, con la alegría de hacernos compañeros de camino de tantos hermanos para que se abran al encuentro con Cristo y su palabra se convierta en luz de su sendero. En un pueblo que nosotros conocemos de la provincia de León, se llama Lois,
me llevaron otros 2 sacerdotes amigos a celebrar la fiesta del Corpus. En la Eucaristía dije a la gente de Lois, en nuestra montaña de León, ¿saben que me costó trabajo descubrir que yo de verdad actúo en la Eucaristía en la persona de Cristo, como persona de Cristo? ¿Saben que no solo recuerdo algo que pasó, sino que en la Eucaristía yo estoy diciendo, queridos hermanos, tomen y coman, que esta es mi vida que se entrega en alimento para las hambres de todos ustedes? Y eso les digo también al entregar el cáliz. Yo, pecador y humilde y lo que quieran, yo soy Jesús hoy y recuerdo la entrega de Él, pero les entrego también mi propia vida. Hicimos la procesión por las calles de Lois y nos fuimos. Y después de un tiempo, un sacerdote, hijo del pueblo, me dice, ¿sabes que la gente de mi pueblo, cada vez que voy, me dicen, ¿y qué pasó de aquel cura amigo tuyo que dijo que se tenía que entregar en alimento para todos nosotros? Y dije, oh. O sea que entendieron. Pero claro, si uno lo dice sacramentalmente y luego después es un haragán y no se entrega a los demás, pues mariquita, quita, quita, lo que se da no se quita. Así que estamos llamados a contagiar esa vocación del don total de nosotros mismos, a hacernos Eucaristía, como dice Benedicto XVI, la logique la treia. La Eucaristía, el culto racional, que es la entrega de toda nuestra propia existencia. Y en tercer lugar, hemos de resultar atrayentes por nuestra capacidad de vivir en la comunión del amor mutuo, el gozo de pertenecer a la familia de la Iglesia, de colaborar con ella y en ella a la difusión del mensaje evangélico. Eso no puede resultar indiferente a los que buscan servir a los hijos de Dios. A lo mejor por eso buscan siempre nuestros pecados y denigrarnos. Y como los tenemos además, pues es fácil subrayarlos. Bueno, pero esto no vale solamente para los presbíteros. El testimonio de la fe de los laicos tiene que ayudarnos a reconocer que la misión que les ha sido confiada es espléndida. Decía que hace un siglo empezamos a hablar del laicismo, puesto que la fe era impresentable públicamente. En 1903. En 1905, Francia publicó unas leyes que sancionaban la separación total entre la Iglesia y el Estado. Con ello se culminaba el proceso que imponía el laicismo a la sociedad, se prohibía a las instituciones religiosas toda participación en la enseñanza, se rompía el concordato con la Santa Sede. El Papa San Pío X contestó con una carta encíclica sobre aquellas medidas, de tal forma que pocos años después se dieron cuenta del error, creo, y fueron suavizadas por el gobierno francés. Pero Dios fue escribiendo derecho con líneas torcidas. Aquellas medidas tan duras ayudaron a los cristianos franceses a plantearse de una forma más radical la necesidad de estar presentes en la sociedad de su tiempo. Y lo harían muy bien a lo largo de todo un siglo. Los escritores Bernanos y Mauriac, los filósofos Marcel y Mounier tienen un puesto en el mundo de la cultura y del pensamiento. Los políticos Schuman, padre de la Unión Europea, y Delors han luchado por la paz y diseñado los caminos de la Unión Europea. Pusieron nada menos que como bandera de Europa las 12 estrellas de la Virgen María, de la vidriera, del ábside de la Catedral de Estrasburgo. Ya vendrá algún inconsciente que cambie la bandera de Europa y en lugar de 12 estrellas ponga 27, creyendo que las estrellas se referían a los estados. Y si no, al tiempo. Trataron de ser testigos de la luz. No basta con ser creyentes, hay que ser creíbles, ha gritado el Papa en el congreso que la Iglesia Católica Italiana celebró en Verona en el 2006. Los cristianos han de ser testigos creíbles de un hecho aparentemente increíble, la resurrección de Cristo. La vida del cristiano tiene que hacer creíble la fe en Cristo resucitado. El Evangelio ha de ser aceptado por los creyentes para promover lo que Pablo VI llamaba la cultura del amor en aquella homilía de un día de Pentecostés. El testimonio evidencia y garantiza la fuerza de la esperanza. Ya se sabe, como ha subrayado Ruiz de la Peña en su último libro, escrito cuando estaba a un mes de su muerte, que si creer es crear, esperar es operar.
porque vivimos esperando el más allá, nos comprometemos en el más acá, en contra de lo que nos criticaba siempre el marxismo. La esperanza es un don que dinamiza toda la existencia. La niña esperanza que cantaba el poeta Charles Péguy enciende la fantasía y la creatividad de la caridad. Jean Guiton defendía que John Henry Newman es uno de los precursores de las orientaciones conciliares sobre los laicos, al afirmar que el laico es rey por su trabajo, es sacerdote por su sufrimiento, es profeta por el testimonio de la enseñanza y por la enseñanza del testimonio. Ya que hablé hace un momento de José Antonio Martínez Puche, fuimos también, siguiendo las huellas de San Pablo, a firmar unos programas a Turquía, y en Estambul, en honor de vosotros, me llevó a la catequesis de los neocatecumenales en la iglesia de San Antonio, en la avenida Istiklal. Tocaba comentar un texto de la profecía de Daniel, me dieron la palabra, hice un comentario en italiano, lo fueron traduciendo al turco, y después alguien cumplía años, así que nos ofrecieron unas pastitas y una Coca-Cola, yo qué sé qué, y me contaron lo siguiente. Había una familia del camino neocatecumenal de la isla de Malta que pasaron por aquí, por Turquía, y nos contaron lo que les había pasado. El camino les había enviado al Cáucaso, a Georgia, a vivir y a dar catequesis. Estuvieron allí un tiempo, y después de un mes o así, llamaron a su puerta unos vecinos. Venimos a saludarles y hacerles una pregunta, porque nuestro niño va a la escuela con el hijo de ustedes. Y parece que el nuestro le preguntó a su hijo, ¿por qué estáis aquí si no sabíais ni nuestra lengua? Y su hijo le dijo al nuestro, porque nos ha enviado Jesús. Y queremos saber quién es ese Jesús que les ha enviado. Bonito, ¿eh? Conté, y hay aquí dos personas que me lo han oído, lo conté en Torrevieja, y alguien del grupo dijeron, nosotros conocemos a esa familia. Son historias como de los Hechos de los Apóstoles. Los laicos están llamados, los sacerdotes y los laicos, los religiosos, a dar testimonio con su vida, con su presencia. Mira, y a suscitar las preguntas. Conclusión, que se nos ha pasado el tiempo. Si ser testigos es estar ahí y ser diferentes, se nos exige, por tanto, no alienarnos de este mundo. Que podamos decir, como decía Bernanos, cuando yo muera, decirle a este mundo que lo amé apasionadamente. Pero que hemos tratado de vivir la fe de forma alegre, decidida, valiente y generosa. Queridos jóvenes, Benedicto XVI a los jóvenes, id contracorriente. No escuchéis las voces interesadas y persuasivas que hoy desde muchas partes proponen modelos de vida marcados por la arrogancia y la violencia, por la prepotencia y el éxito a toda costa, por el parecer y el tener en detrimento del ser. Vosotros, jóvenes, sois los destinatarios de numerosos mensajes que os llegan, sobre todo a través de los medios de comunicación social. Estad vigilantes, sed críticos. No vayáis tras la ola producida por esa poderosa acción de persuasión. No tengáis miedo, la palabra típica del Evangelio. No tengáis miedo, queridos amigos, de preferir los caminos alternativos indicados por el amor verdadero, un estilo de vida sobrio y solidario, relaciones afectivas sinceras y puras, un empeño honrado en el estudio y en el trabajo, un interés profundo por el bien común. No tengáis miedo de ser considerados diferentes y de ser criticados por lo que puede parecer perdedor o pasado de moda. Vuestros coetáneos y también los adultos, especialmente los que parecen más alejados de la mentalidad y de los valores del Evangelio, tienen profunda necesidad de ver a alguien que se atreva a vivir de acuerdo con la plenitud de humanidad manifestada por Jesucristo. A los jóvenes en Loreto. Ser diferentes en este mundo, ir contracorriente, vivir valores alternativos, vivir de acuerdo con el valor de Dios, del valor del amor, del valor de una sexualidad humana, como han dicho los obispos en el documento de abril de este año. La verdad del amor humano. El valor de la vida, también de la vida no nacida y de la vida de los ancianos con los que vivo en la residencia. El valor del matrimonio y de la familia, tan cambiados por las grandes empresas multinacionales que tratan de cambiar el valor de la familia y del matrimonio, patrocinadas por la gran banca mundial reunida el día 13 de noviembre del 2012 en Londres, es decir, hace unos días.
para patrocinar con dinero a estos movimientos que tratan de cambiar la idea de matrimonio y de familia. Nada ocurre por azar, con permiso del señor Monod. Quizá en el ámbito natural sí, pero en el ámbito social no ocurre por azar. Defender el valor del matrimonio y de la familia, defender el valor de la justicia para todos, defender el valor de la paz. He venido aquí como pequeño miembro del país más pequeño de la tierra, tan pequeño que solo nos sirve para defender nuestra libertad. Yo sé que ustedes, señores de las Naciones Unidas, están luchando para que unos pueblos no vayan contra los otros. Yo les exhorto para que unos pueblos caminen con los otros y, si me lo permiten, para que caminen para los otros. No more wars, jamais plus la guerre, nunca más guerras, no podéis abrazaros con armas en las manos. ¡Qué precioso! Pablo VI de las Naciones Unidas, 1964. A eso estamos llamados. A promover un mundo alternativo basado en la fe, en el Dios que es amor, en su Hijo que nos ha redimido y en el Espíritu que nos guía por la verdad y por el amor. De tal forma que este testimonio no sea un mero testimonio individual, que no somos filibusteros ni francotiradores, que creemos comunidades testimoniales, porque solos no podemos presentar esto. Desde el primer momento no dijeron, miren este Simón, qué bien se porta, sino miren esta comunidad, miren cómo se aman. Son las comunidades alternativas que viven del wishful thinking, del pensamiento desiderativo, de los valores desiderativos, las que están llamadas a vivir dando este testimonio. Que estas palabras, mirad cómo se aman, que resumen el anuncio que se espera de los creyentes, alimenten nuestra vida. Nosotros hemos recibido un mensaje que hemos de transmitir a todo el mundo. La presencia del Señor que anunciamos con humilde osadía es el mejor don que podemos hacer a nuestros vecinos. Y nadie ha de temer este don. Todos nosotros hemos de agradecerlo y transmitirlo. Muchas gracias. Muchas gracias, don José Román. Muchas gracias a todos.